quedarnos en nuestra casa y mandar de repente por computadora, sí o no. Presidente, yo tengo alguna preocupación en relación a este proyecto, sobre todo en lo que se refiere a el tercer párrafo del artículo segundo, el segundo párrafo del artículo segundo, perdón. Esta propuesta de que se permita, sin ponerse ningún requisito mínimo de presencia, de cumplimiento de asistencia, en favor de los deportistas calificados de alto nivel. En primer lugar, ¿quién es un deportista calificado de alto nivel que pueda exonerársele, según esto, e inclusive hasta por el 100% de la presencia de las clases para solo dar evaluaciones en fechas inclusive especiales? Los institutos, las organizaciones educativas dan certificados, diplomas, títulos donde garantizan la adecuada preparación de un alumno. Si en el caso de un deportista de alto nivel, que repito, no se ha definido qué es un deportista de alto nivel, yo podría pensar los seleccionados, por ejemplo, de la selección nacional en cada disciplina deportiva, ¿no? Podrían, por ejemplo, simplemente nunca asistir a clases y rendir sus exámenes en fecha especial. Eso podría o debería también tener derecho a hacerlo una persona que está obligada a trabajar para vivir ella y su familia. En base al principio de igualdad, señor presidente, debería entonces autorizarse a que hayan alumnos que por razones de trabajo, que por razones de cualquier actividad, simplemente estén exonerados de la asistencia a los centros educativos y no obstante ello adquieran el diplomado, la certificación o la titulación pertinente. Creo que esto merecería algún mínimo, se tendría que cumplir cierto mínimo, porque yo no me imagino un deportista que simplemente está dedicado al deporte todo el día y que además quiera simultáneamente sacar un título profesional o una certificación o una diplomatura. Reitero, no le veo mayor diferencia a aquella persona que necesita trabajar para mantenerse ella y su familia. De otro lado, presidente, se habla en el artículo 3º de la prohibición de uso de prácticas intimidatorias. Pero ¿qué se considera una práctica intimidatoria? ¿Quién va a poder definir qué es una práctica intimidatoria? ¿Qué? ¿Las autoridades? Entonces yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo, presidente, por definir qué se considera una práctica intimidatoria y en el artículo 2 poner por lo menos un mínimo. Yo debo recordar que el mínimo, en algunos centros educativos superiores, el mínimo es el 70% de asistencia. Podría de repente en casos excepcionales fijarse un 50%, pero no dejarse libre como para que haya gente que en razón de ser deportistas, me encanta el deporte, debe favorecerse el deporte, pero no se puede tener todo a la vez, señor presidente. Entonces, un mínimo que signifique pues también cumplir lo que significa un centro educativo y más aún si es una universidad. En una universidad es muy importante el contacto con los alumnos, es una comunidad educativa donde hay que participar, no es solamente que yo voy, me inscribo y luego voy y doy mi examen en una fecha especial. Eso no es una comunidad educativa donde se pueda absorber la calidad y la formación a partir del ejemplo que se puedan dar de los maestros, de los trabajadores y de los otros estudiantes, compañeros, presidente. Me pide una interrupción la congresista Salgado, si usted lo permite. Congresista Salgado, tiene usted la palabra. Ahí se me cayó. Sí, presidente, los que hemos estado ligados a la parte académica, sabemos que para estos casos de los deportistas se pueden dar ciertas flexibilizaciones, pero no exonerarlos de las asistencias. La exoneración que se les permite es llevar menos créditos o menos cursos, pero de todas maneras que puedan cumplir con un número de clases mínimas, pero que puedan acreditar que este alumno sí está siguiendo la carrera, que está presenciando los cursos aunque sea lentamente, pero no se le puede exonerar. Prácticamente aquí con este articulado podríamos decir que se le va a pasar o jugando fútbol, pero no podrá asistir a ninguna clase y va a tener que dar exámenes, puede conseguir las notas, pero este señor no ha asistido.
Entonces creo que sí tiene que modificarse este articulado, ponérsele ciertas llaves, como el hecho de flexibilizarle los créditos o el número de cursos, señor. Gracias. Gracias, Marta. Congresista Marta Chávez, tiene usted la palabra. Sí, gracias, presidente. Totalmente de acuerdo con la congresista Salgado. Se puede dar un tiempo mayor, por ejemplo, para la carrera se puede alargar porque se tienen menor carga académica. Eso es perfectamente posible, eso debe hacerse, pero ponerse algún límite. Y también no quiero dejar de señalar, señor presidente, es una virtud el cumplir con sus obligaciones. Los centros educativos, no tengo yo ningún centro educativo por si acaso, trabajo sí en un centro educativo de nivel superior privado, pero señor presidente, los centros educativos privados tienen gastos fijos. Yo me imagino que si, por ejemplo, un gran número de estudiantes no pagan un semestre, ¿cómo se les va a pagar a los trabajadores que trabajan ahí? ¿Se les va a decir, también te pago cuando me paguen? No es una virtud el no pagar, señor presidente. También las leyes tienen que acostumbrar a la gente a que cumpla sus obligaciones. Sé de muchos casos de personas que por irse de viaje al exterior no pagan las matrículas de sus hijos, o por cambiar de carro el del año no pagan la matrícula a sus hijos. Sé también que los centros educativos, sobre todo los organizados, en base a las normas específicas dadas para la organización de los centros educativos, tienen algunos incentivos, por ejemplo, para cuando reinvierten sus utilidades en el establecimiento de programas de becas, en la mejora de la infraestructura de su centro educativo. Dele tiempo, por favor. Gracias. No es un buen ejemplo incentivar. Es cierto que las personas y las familias pueden pasar por momentos de dificultades económicas y los centros educativos tienen que tener en su reglamentación interna mecanismos para facilitar, señor presidente, que en casos verdaderamente meritorios, en casos que ameriten, se pueda dar facilidades y hasta postergar, pero casi como convertir un derecho a que uno no pague pues un semestre y simplemente siga teniendo clases y por el interés de que le den el certificado recién pague, creo que no es tampoco un buen mensaje. Algún mecanismo debe haber para que los centros educativos faciliten esos casos excepcionales, presidente, en que una persona no pueda pagar por la educación. Entonces, creo que hay que poner algunos candados a esto, porque no es un mensaje muy positivo el alentar que la gente pues no cumpla con sus compromisos. Gracias, presidente. Congresista Mulder. Yo también. Y aquí luego le damos, congresista Iberico. Presidente, brevemente. Yo creo que este proyecto es inconstitucional, porque está violentando una relación contractual que existe entre una persona que esté estudiando en una universidad pública o privada y las condiciones que le ponen allí para estudiar. Ahora, no sé por qué en las universidades públicas se establece, porque hay un principio constitucional que establece que la educación en las universidades públicas es gratuita. Si hay algún cobro, creo que debería ser denunciado. Seguramente es por materiales o ese tipo de cosas, o por exámenes especiales. Probablemente allí pueda haber siempre una condicionante. Pero aquel que postula a una universidad privada, a sabiendas que en las universidades privadas se paga y deja de pagar, está obviamente violando un contrato. El artículo 62 de la Constitución dice: la libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Nosotros no podemos modificar un contrato. Cuando usted va a comprar un servicio, paga por ese servicio y le están dando el servicio, si usted deja de dar su parte, no tienen por qué darle la contraparte. Está pactado y es un pacto válido. Ahora, se dice que es el derecho inalienable de la educación, es verdad, pero ese derecho lo tiene que garantizar el Estado. Cuando se trata de particulares, presidente,
El particular lo hace en función de una contraprestación. Pero ¿es suficiente considerar que un bien es inalienable para que pueda tener esta suerte de violación constitucional? Entonces establezcamos lo siguiente, presidente, que esté prohibido también cortarle el agua a la gente cuando deje de pagar. O sea, usted tiene que pagar por el agua, ¿no? ¿Y qué es más vital que el agua? Si usted no paga el agua, le cortan el agua. Si usted no paga la luz, le cortan la luz. Pero resulta que si usted no paga la universidad cara en la que se encuentra, no pasa nada. Entonces, no tiene coherencia este planteamiento, presidente. Es inconstitucional y ni siquiera establece un criterio especial para el término de la educación, puesto que la educación gratuita debe estar garantizada por las universidades públicas, pues no por las privadas. Así que yo creo, presidente, este proyecto, que es un texto sustitutorio, que no tiene dictamen, no sé si ha sido exonerado, lo único que hay es una hoja. No tengo registrados los antecedentes, no sé si ha sido aprobado en la comisión, si ha sido exonerado de comisión, si ha sido exonerado de debate, lo que fuera. Pero este texto, presidente, no puede seguir. Creo que debe regresar a comisión. Bien, congresista Iberico. Bien, presidente, muchas gracias. No deja de tener razón el congresista Mulder, porque evidentemente la mejor manera de garantizar esta educación de calidad de la cual se habla en el primer párrafo es, por lo menos en el caso de las universidades privadas, garantizar que se cumpla oportunamente con los pagos que se tienen que hacer, porque las universidades privadas viven de los pagos de las pensiones. El Estado no la subvenciona, el Congreso de la República no la subvenciona, pero va a dar una ley en la cual se va a dar una situación que creo que flexibiliza las cosas de cierta forma, en un tema muy delicado como es el tema de la educación. Si bien se está permitiendo en cierta forma el incumplimiento, de todas maneras se deja en manos de la universidad la potestad de no entregar los certificados correspondientes, número uno, y número dos, de no inscribir al alumno que incumple en el siguiente ciclo. Porque en principio, al principio de estas cosas se pretendía inclusive, creo yo, que el alumno puede inscribirse y seguirse inscribiendo en los siguientes ciclos, así debiera plata, y eso sí atentaba contra la calidad de la educación en cualquier universidad, ¿no? Entonces, me parece por otro lado que si bien las leyes no pueden modificar los contratos sí se tienen que ajustar a las leyes del país, y estamos dando justamente una ley para que en adelante los contratos contemplen esta ley para que las partes puedan suscribirlo. En ese sentido, me parece que este artículo número 2 sí es algo que podemos aprobar en esta sesión. En cuanto a las inasistencias de los estudiantes que se están desempeñando como deportistas calificados, en efecto, pues hay que decir quién es un deportista calificado. No vaya a ser que un alumno, por asistir a una pichanguita de fulbito, diga pues que es un deportista calificado y no vaya a dar exámenes, no vaya a clases, está jugando fútbol en la esquina con los amigos. Esto me parece que se puede corregir, se le puede poner una valla o un candado, estableciendo que sean alumnos deportistas calificados, certificados por el Instituto Peruano del Deporte, ¿no? El IPD sí puede certificar quién es un alumno calificado, y con esa certificación el alumno podría eventualmente, y no como práctica permanente obviamente, no asistir a una o dos clases y de repente no dar alguna evaluación, pero sí pues hay que ver hasta qué porcentaje de clases puede faltar, porque si no va a ninguna clase ya estamos en un problema, ¿no? Y no se garantiza lo que dice el artículo 1, garantizar la calidad de la educación. Y por otro lado quisiera que se revise el artículo 3, las prácticas intimidatorias. Me parece que el término de intimidatorio lo dice todo, presidente. Evidentemente nos estamos refiriendo a que no haya amenazas, a que no haya discriminaciones, a que no haya amonestaciones públicas o cosa parecida con un alumno que no puede cumplir con sus pagos. Esa es una práctica intimidatoria que se debe rechazar y que ya está rechazada en la ley 27665 para las instituciones superiores no universitarias. O sea, ya este término existe y se estaba aplicando. Ahora, el artículo 3, señor presidente de la Comisión de Educación, a través del presidente, habla de la prohibición de prácticas intimidatorias en las universidades, obviamente, que es el tema que se está tratando aquí, pero también en los institutos y escuelas superiores.
Y esto nos parece que ya está contemplado en la ley 27665, donde se prohíben las prácticas intimidatorias en los centros de educación superior no universitarios. Estamos hablando de lo mismo. De repente simplemente habría que referirse a las universidades y escuelas de posgrado públicas y privadas y sacar el término de institutos y escuelas superiores, porque esto ya está contemplado en la ley 27665. Gracias, señor presidente. Bien, tiene la palabra el congresista Elías Ábalos. Gracias, presidente. La verdad coincido con el señor Mulder en lo que ha sustentado. Sin embargo, señalo que voy a votar a favor por circunstancias especialísimas. Pero eso no objeta que yo señale algunas situaciones de este texto sustitutorio. Señor Mulder, sí hay aprobación en la comisión, sí hay un primer texto sustitutorio y sí es este el segundo. Ya está informado solo con la publicidad de esta ley el artículo segundo, cuando dice: siempre que se haya informado adecuadamente de esto a los usuarios, o sea, a los alumnos, en su matrícula. Si ya está en la ley y la ley tiene publicidad, no habría que poner esta parte en que esto sí iría siempre y cuando se le diga al alumno: oiga, en tu matrícula, y si no le dices en la matrícula, pasó la etapa de comunicación. No, ya la ley lo está informando con la publicidad. Alguien dijo: ¿qué pasa cuando alguien ingresa a una clínica? Si no pagas, en la clínica no sales. Es al revés. Entonces, todas las instituciones privadas tienen la responsabilidad de pagar su NAD, de pagar la electricidad, de pagar la luz, de pagar a profesores a las universidades, y con esto hay muchas que ya tienen un soporte negativo que modificar. Quiero referirme, señor, a la segunda parte del artículo segundo, cuando habla de los deportistas destacados o deportistas calificados. Un deportista calificado es aquel que es aprobado por el Comité Olímpico Peruano, que representa al Perú, no aquel de Trujillo, de Ica o de Chimbote que metió un gol y es el mejor de la zona. Tiene que estar reconocido por el Comité Olímpico Peruano o las federaciones y defender al Perú principalmente. Sin embargo, así lo sea, esa persona, coincido con la doctora Marta Chávez, no puede pues no ir a clases y decir: bueno, yo tengo la posibilidad de meter un gol, de correr 100 metros planos en 10.8 y voy a dar examen. Y como voy a sacar 0.1, iré después al aplazado. Estamos engañando a la población estudiantil si es que queremos tener buenos peruanos inteligentes y que sirvan al Perú. Prácticas intimidatorias. Tal vez si a un alumno que no ha pagado se le dice: pase usted a hablar con el coordinador o con el director, ya alguien podría suponer que es una práctica intimidatoria. O sea, hay que tener mucho cuidado con esta frase tan poco abierta en decir prácticas intimidatorias, y por lo tanto voy in the copy, por lo tanto se generan más problemas entre alumnos, docentes y autoridades de las universidades. En fin, voy a aprobar esto, a pesar que coincido que tiene rasgos de no estar de acuerdo a la ley. Gracias. Está el Leonido Guayama. Gracias, presidente. Presidente, el objetivo de esta ley, primero felicitar al congresista Angulo por esta ley. El objetivo de esta ley, debido pues que hay muchos jóvenes universitarios que están cursando una carrera profesional dentro de una universidad privada mayormente, y a veces por problemas circunstanciales, problemas económicos, a veces no pueden pagar a tiempo la pensión, y estos jóvenes son negados a dar un examen, se les niega la asistencia a clases, y el objetivo pues de este proyecto de ley es que no se ve interrumpida el ciclo académico del estudiante,
que si tienen algún problema económico, que a veces ocurre en algún estudiante universitario o de institutos superiores, que se dé la facilidad pues para que fin de ciclo lo pueda cancelar, ¿no? Es el objetivo de la ley. Y yo creo que es una ley que beneficia a los jóvenes estudiantes. Acá en el Congreso poco o nada hemos hecho acerca de los jóvenes. No hemos legislado para los jóvenes del país. Tienen más del 30% de los jóvenes del país y no hemos legislado para ellos. Yo creo que es una ley que beneficia a los jóvenes y nada que acá el joven cuando estudia firma un contrato, nada de eso. Se le está dando pues facilidades a los jóvenes. No es una ley que hace el perro muerto, nada de eso. Y el tema pues del segundo párrafo del artículo 2 fue una propuesta de la congresista Leila Chiguán de la bancada fujimorista, preocupada por que muchos deportistas calificados de alto nivel se les impedía también recuperar una clase, recuperar un examen por haber participado en competencias internacionales. Entonces, eso es un pedido de la congresista Leila Chiguán. Este proyecto de ley se aprobó en la Comisión de Educación, ya se discutió también en el Pleno del Congreso, se debatió acá en el Pleno, ha pasado un cuarto intermedio. Nos hemos puesto de acuerdo varios congresistas y ese es el texto sustitutorio. Yo no sé por qué nuevamente hoy en día pues hay gente que quiere de repente no aprobar este proyecto de ley, ¿no? Que repito, es un proyecto de ley que beneficia a los jóvenes estudiantes del país. Gracias, presidente. El congresista Bengolea. Gracias, presidente. A mí me parece que este es un proyecto de ley, presidente, que sí deberíamos aprobar. Sin embargo, rescato las interesantes objeciones que se han escuchado. No creo que debamos descalificarlas, ni adjetivar, ni creer que aquellos que se están oponiendo lo están haciendo porque van en contra de algún alto interés. No, son objeciones. Y de las objeciones hay que presentar, a las razones se presentan razones para tratar de entendernos todos. Así que yo entiendo las objeciones y o pretenderé por lo menos decir por qué es que no las atiendo, las entiendo, pero no pretendo atenderlas. Lo primero es con respecto a este tema, que no es el que más me interese, que es el tema de los alumnos que no puedan pagar alguna pensión y que por tanto no deban ser separados de la clase de inmediato. Recordar que ya hay una ley anterior sobre esta materia para los escolares, de manera que no es una novedad, y no es tampoco, me parece inconstitucional, que se establezcan determinadas condiciones para determinados tipos de contratos como se ha hecho en otras oportunidades. Eso con respecto a esta objeción. Pero la que sí me pareció más interesante, o digamos la que sí me interesaría contradecir, porque he tenido mucho que ver con la redacción final de esta parte, como usted comprenderá, presidente, es en el tema de los deportistas calificados. En ese extremo yo quiero decir dos cosas. Lo primero, con respecto a lo que se siente como una suerte de imprecisión del texto, decir lo siguiente: el término deportista calificado de alto nivel no es un término que se le haya ocurrido a un redactor, es un término legal, existe actualmente. Y siendo la objeción de la congresista Marta Chávez, a través de la presidencia, me gustaría que entienda lo siguiente. Actualmente la Ley de Desarrollo y Promoción del Deporte, que es la Ley 28036, en su artículo 63 explica claramente qué cosa es un deportista calificado de alto nivel, de manera que el término existe un deportista calificado de alto nivel. Y dice además que el deportista calificado de alto nivel requiere de una certificación del IPD, es decir, no es cualquiera, es alguien que tiene la certificación del IPD, concordada está con las federaciones y con el Comité Olímpico Peruano. Una vez que se es deportista calificado de alto nivel, se tiene una serie de beneficios, que va con contrataciones en entidades públicas y demás, y lo que se pretende es, a esos deportistas calificados de alto nivel, a esos en concreto, darles un beneficio. ¿Cuál es? Muchas veces ocurre, presidente, que un alumno no puede dar un examen porque ha tenido un número determinado de inasistencias en clases. Eso suele ocurrir. Entonces, ¿la idea cuál es? Si un alumno no ha asistido al 30% de clases, que puede ser un tope habitual en las universidades, porque ha estado compitiendo representando al Perú, por ejemplo, pues hay que darle la posibilidad, si está debidamente acreditado, de dar su examen. Nadie está diciendo que lo pasen de curso, nadie está diciendo que le regalen el curso ni la nota. Lo que estamos diciendo es, no pudo asistir a clase por una causa absolutamente justificada, tendrá que ver
de qué manera subsana esa inasistencia, ya sea a través de lecturas complementarias, de bibliografía. La modernidad alcanza también a través del Internet la posibilidad de seguir las clases, ¿no es cierto?, de compañeros o de tutores particulares, como existen en otros países adelantados, de manera tal que pueda presentarse a dar su examen y si lo pasa, si rinde, si demuestra que conoce el curso, no habría ninguna razón, presidente, para jalarlo. Eso es lo que busca esta norma, de manera tal que sí existe el término deportista calificado de alto nivel, hay toda una reglamentación muy clara de cómo es que este es certificado. La propia ley además dice que debe encontrarse acreditado, con lo cual nos está remitiendo al artículo 63 de la ley del deporte, de manera tal que una vez que este esté acreditado tendrá estas dos, digamos, facilidades que se le están dando. Primero, si su examen se cruza con una competencia internacional, tener el derecho de reprogramar la fecha del examen. Segundo, si la universidad prevé, por ejemplo, que con un 30% de inasistencias se pierde el derecho a dar el examen, en este caso particular se acredita efectivamente que ha estado, y además la ley del deporte especifica diferentes niveles, en este caso que ha estado entrenando para una competencia internacional o que ha estado participando en la misma, entonces no se le impedirá dar el examen y tendrá que presentarse a dar el examen. Ya si lo jalan es problema de él, ¿no es cierto? Pero es no quitarle la oportunidad de dar el examen y de seguir avanzando. Y solamente una observación con respecto a esto, presidente. Los países altamente desarrollados en materias deportivas tienen previstas situaciones como esta. Es decir, nosotros cuando vemos las últimas Olimpiadas y decimos, uy, pues nos ganan, uy, como Perú no está en ninguna parte del podio, obviamente, pues estamos enfrentándonos a países en donde el deporte es a través del Estado y de normas de este tipo, promociona y alienta permanentemente el que sus alumnos en diferentes instancias practiquen el deporte y sean deportistas de alto nivel. De eso se trata, presidente, de manera que espero con esto haber contribuido a absolver algunas de las justas dudas que han sido planteadas. Gracias, presidente. Muy bien, congresista de la Torre. Muchas gracias, presidente. Considero que esta ley es muy importante. Nosotros nos hemos adherido con nuestra firma a este proyecto del congresista Angulo porque consideramos que sobre todo favorece a los estudiantes, a los padres de familia. La única tingencia quizá que puedo indicar respecto al artículo 2 indica no pueden condicionar. Yo creo que el término debería ser no deben condicionar. Yo creo que esa tingencia podemos dar en el artículo 2. Por lo demás, creo que debemos pedir también la comprensión, sobre todo a las universidades, de los institutos, particularmente privados, que en muchos casos abusan de los estudiantes, no les dejan dar los exámenes por el simple hecho que no hay un pago mensual. Yo creo que un semestre o curso o ciclo lectivo en curso es razonable, más aún sabiendo, señor presidente, que las universidades e institutos están exonerados de impuestos y muchas de ellas deben impuestos al país y por lo tanto creo que también hay que pedirles comprensión con la juventud, comprensión con los padres de familia. Muchas gracias, presidente. El congresista Apaza había pedido la palabra. Gracias, señor presidente. Me piden una interrupción el colega Angulo, si usted lo permite, señor. El congresista Angulo tiene la interrupción. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Pasa. Bueno, el congresista Mencolea ya habló bastante suficientemente, me parece, sobre los deportistas calificados. Quisiera solamente puntualizar que las universidades públicas consideran que un deportista calificado puede ingresar directamente, sin necesidad de examen, a estudiar en esa universidad. Este proyecto además tiene un cariz de tipo social, porque cuando un estudiante, por alguna razón, estamos hablando simplemente de una razón de una crisis, no como una costumbre. En algún momento, cualquier familia puede pasar por una crisis especial económica. Entonces, este estudiante en ese momento, habiendo cursado el segundo o tercer mes de un ciclo determinado, un ciclo lectivo determinado, no tenga para pagar el tercer mes, entonces este estudiante ahora es retirado de la universidad, es retirado malamente de la universidad. Entonces pierde su dinero, pierde la matrícula, pierde los 2 meses que ha aportado
y va a la calle. ¿Qué hacemos nosotros con un estudiante en la calle? Un estudiante frustrado. Indudablemente que este estudiante se convierte en un problema social. Entonces lo que estamos tratando de hacer no es fomentar el hecho de no pagar una obligación. Lo que estamos tratando de hacer es ayudar, asistir a una familia que está pasando por un problema momentáneo, un problema de tipo económico. Después se dice que este estudiante, cuando tenga el dinero, va a pagar inclusive tasa de interés para las moras sobre pensiones. O sea, no es un sinvergüenza, es una persona que está pasando simplemente por un problema. Y sabemos nosotros, estadísticamente, que los estudiantes, los padres de familia, tanto en colegios de primaria, secundaria, en colegios privados, pagan normalmente sus pensiones. Estamos hablando de un porcentaje muy mínimo, un 5 o 10% de personas que pueden pasar por este tipo de dificultad económica. Entonces, por eso pido a todos ustedes, señores congresistas, que voten a favor de esta ley. Hay cientos de estudiantes, miles de estudiantes que pueden pasar por alguna vez por este problema, y esto no va a perjudicar para nada a la universidad, porque la universidad sigue pagando profesores, la universidad sigue pagando luz, sigue pagando agua, la universidad sigue pagando administración. No le va a pasar nada a la universidad si un alumno no deja o dos alumnos no dejan de pagar. Además, la universidad va a verse perjudicada si un alumno es retirado de clases, porque no va a pagar. De hecho, de todas maneras, no va a pagar. Este dictamen ha sido discutido previamente en la legislatura pasada. Ya lo habíamos discutido y se había llegado a un consenso, se había hablado en las diferentes bancadas, se había hablado y se ha dicho que este es el texto definitivo. Es por eso que dije, bueno, pensé que ya no había que discutir más. Tal vez el congresista Mulder y la congresista Chávez no estuvieron en ese momento, en cuanto se discutió precisamente este texto, y estamos ahora abundando y estamos ahora nuevamente discutiendo un asunto que ya había sido discutido y que ya había llegado a un consenso determinado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Pazán. Congresista Pazán. Gracias, señor presidente. Sinceramente, no voy a redundar en todos los fundamentos que se ha hecho en pro de este proyecto de ley. Han sido tan claros y tan convincentes estas opiniones, en el cual no cabe duda de que estamos inmersos en satisfacer las necesidades educativas de nuestro país. Desprendámonos de algún egoísmo personal, desprendámonos de algunos sentimientos que imbuyen algunos fenicios de la educación. Creo, señor presidente, de que debe ser aprobado. No es sino una retribución de los millones que se han exonerado al sector de las universidades particulares. Son 400 millones al año. ¿En favor de quién, señor? En favor de tremendas moles, tremendas construcciones, tremendas propiedades que incluso algunos propietarios de universidades se han dado el lujo, señor, de enviar hasta parlamentarios para hacer lobbies y usufructuar con este negocio que lo han convertido en una necesidad de educar un pueblo, señor. Pongámonos la mano al pecho, como dicen en mi tierra. Reflexionemos sobre lo que tenemos que dar al margen de los legalismos y al margen de las interpretaciones. Es el momento de revertir de muchas universidades. En Arequipa veamos, señor, cómo han crecido de la noche a la mañana, señor, universidades. Cómo se han dado el lujo de comprar hasta propiedades de las comunidades industriales, de la cervecería y otros, señor. Esto es pues ganancia.
Y el mejor negocio de estos fenicios, reitero, de la educación, ha sido invertir en educación. ¿Pero a costa de qué, señor? A costa de la exoneración de impuestos de todo un pueblo. Por eso es que invocamos y hagamos un acto de contrición sobre nuestra responsabilidad si queremos legislar, y hemos hablado siempre en favor de los que menos tienen. Y en este caso no es dinero, sino es inculcar educación. Y un pueblo sin educación es un pueblo con sabor a muerte, señor. Por eso creo que es necesario de que debe votarse, y a nombre de la bancada nacionalista vamos a optar por apoyar de una vez esta votación, porque consideramos que ha sido largamente debatida en la Comisión de Educación y en los anteriores plenos también. Por eso, señor presidente, reitero, votaremos en pro de este proyecto de ley. Gracias, señor. Muy bien. Finalmente tiene la palabra el congresista Mora. Señor presidente, evidentemente estaba seguro que este iba a ser un tema controversial, pero también mirando el devenir de este proyecto desde diciembre del 2011, donde hay ya un dictamen en mayoría con una fórmula sustitutoria que estuvo publicado en el portal del Congreso el 14 de diciembre del 2011. También hubo un dictamen en minoría con una fórmula sustitutoria publicado en el portal del Congreso el 24 de enero del 2012. Con fecha 6 de marzo del 2012, el Consejo Directivo tomó conocimiento del dictamen y lo incluyó en la agenda. En la sesión del Pleno del 19 de abril del 2012, se inició el debate y se pasó a un cuarto intermedio, y en la misma sesión, a las 13 horas, de la vicepresidencia de la comisión dictaminadora presentó un nuevo texto sustitutorio. Finalmente, con fecha 13 de mayo del 2012, a las 19:15, el presidente de la comisión dictaminadora de esa época presentó un nuevo texto sustitutorio. Entonces no puede decirse que no se ha debatido esto plenamente. Con relación a las observaciones que se han realizado, yo quisiera precisar que el Tribunal Constitucional, en su sentencia 667-30 del 2006, 43-32 del 2004, entre otras cosas, menciona lo siguiente: en este contexto, el Tribunal Constitucional ha establecido que el argumento según el cual la medida adoptada por la universidad puede llegar a proteger de modo intenso la libertad empresarial, en tanto la continuidad del estudiante, sin la contraprestación debida, fomenta una cultura de no pago y deja en indefensión a la universidad respecto al cobro de la deuda. Y ello porque lo único que se está solicitando y que este tribunal está evaluando es si el estudiante puede continuar estudiando y rindiendo sus exámenes de cara a superar el ciclo de estudios en curso. En dicha línea, la admisión de la permanencia del estudiante moroso durante el ciclo no supone el incumplimiento indefinido de su obligación contractual, sino lo circunscribe a lo que dure el ciclo de estudios con el objeto de proteger la continuidad del servicio educativo. Y así otras consideraciones de esta naturaleza. Con relación a las observaciones que se han hecho referidas al deporte, el que habla también es deportista y ha sido deportista de nivel. Y le puedo decir que la ley número 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, considera en su artículo 63 qué cosa es un deportista de alto nivel, que lo ha precisado bien el congresista Bengolea. Y en el texto de la ley figura justamente esa mención. Dice, debiendo para ello encontrarse debidamente acreditado, deportistas calificados de alto nivel, y agrega más adelante, para ello debe encontrarse debidamente certificado. Y es obvio que esto lo certifica el IPD.
Y finalmente, con relación al tema de la intimidación, debo recordar que existe la ley número 27665 del año 2002 que contempla justamente el artículo 4, la prohibición de fórmulas intimidatorias. Por eso creo que inicialmente pensamos que podría ser que faltara el IPD u otras consideraciones, pero a la luz de los documentos que aquí se han presentado y las explicaciones que se han dado, pido a usted, señor presidente, que se someta a votación el texto sustitutorio final. Bien, concluido la... Marcar asistencia para proceder a votar. Ya le habíamos dado, pero finalmente, porque ya le había hablado el presidente de la comisión, era para cerrar. Yo le había dado la palabra al congresista Ábalos a usted, ha intervenido. Dele el uso de la palabra. Gracias, señor. Señor, muy breve. El 30% de inasistencia en cualquier universidad seria significa que ese alumno no vaya a clases, no puede dar examen. No significa que un deportista destacado, un deportista calificado, un deportista reconocido por el Perú mediante el IPD o el Comité Olímpico Peruano, pueda no ir a estudiar más del 30% o mucho porcentaje más y decir, esta ley me faculta a que yo pueda dar examen. Y repito, sí tendría la posibilidad de tener un 0,2 y como está desaprobado, pedir su examen de aplazados y aprobar. O sea, no estamos jugando en serio a lo que es universidad, a lo que es alumnos. Por ello, yo estoy de acuerdo con la ley, pero con lo que no estoy de acuerdo, señor presidente, y por eso pedirle esa palabra antes que hablar el señor presidente, yo quisiera, como cuestión previa, pedir que no vaya en este texto sustitutorio todo el segundo párrafo del artículo segundo, y lo leo. No debería ir de igual manera, no se podrá condicionar la rendición de evaluaciones del ciclo lectivo en cursos a los alumnos que estén desempeñándose como deportistas calificados de alto nivel. A la asistencia presencial, no dice cuánto porcentaje, a la asistencia presencial, voy 3 días y no me pueden condicionar. A clases que colisionen con las horas de entrenamiento. Nadie entrena 8 horas diarias o 20 horas diarias. Y con los eventos deportivos que lo acrediten. Ok, van a ir a Chile, a Bolivia, a Estados Unidos, a Alemania a competir, no va a pasar más de 20 días o 15 días. Debiendo por ello encontrarse acreditados. De ser el caso, se debe reprogramar la fecha de examen. Ok, eso es cierto, pero no el que no vayan a clase. Por eso, como cuestión previa, señor presidente, solicito que esta parte del texto sustitutorio no vaya y además se aclare las prácticas intimidatorias que está en el artículo 3. Creo que en este extremo tendríamos que ser un poco más precisos, señor presidente, en cuanto a prácticas intimidatorias que podrían ser consideradas como el alumno o como el padre de familia como algo dañino, no siéndolo así. Señores, pedí una cuestión previa, señor presidente. Gracias. Bien, presidente de la comisión, congresista Mora, ha planteado, ha sugerido el congresista Ábalos. Las observaciones que ha hecho el congresista Elías, evidentemente en este proyecto sustitutorio, texto sustitutorio, no se impide que las universidades continúen con sus prácticas regulares en cuanto a las evaluaciones y asistencias. Si no se cumple con el 30% de inasistencias, evidentemente el alumno ya no tiene derecho a una serie de dar exámenes y sale desaprobado. Entonces, eso no está en consideración acá. Acá solamente se refiere a deportistas calificados, ¿no?, que no están permanentemente en competencia, es solamente algunas competencias. Si se puede precisar que con relación a esas inasistencias debe regirse a lo establecido por cada centro universitario, no había problema de considerar eso en el segundo párrafo. En ese sentido, señor presidente, considerando esa tingencia en el párrafo número 2, que la vamos a hacer, solicito que se pase a votación. Bien.
Finalmente, congresista Galarreta. Gracias, presidente. Presidente, muy breve. No sé si el presidente de la Comisión de Educación me escucha un minuto muy breve, porque tal vez hacia el presidente de la Comisión de Educación o al autor, no sé cuál de los dos podría resolverme la inquietud. Porque coincido con Alberto Bengolea en el tema de deporte, creo que lo tengo claro. Pero en los otros temas, en relación a las moras, al retraso, yo quisiera preguntarle al presidente de la Comisión o al autor, porque el autor ha señalado en que o son miles de alumnos, ¿no? Porque hizo una exposición bastante sentimental de la cantidad de alumnos que pueden tener este problema, y después dijo que pueden ser 1 o 2. Entonces yo quisiera que alguien me dé la data, por lo menos una estimación de cuántos alumnos estamos hablando en esta problemática universitaria, porque si son miles de alumnos, presidente, obviamente sí va a haber un problema de caja en las universidades, y no solamente van a dejar de pagar impuestos, van a dejar de pagar a la planilla, van a dejar de pagar todo. Pero si son 2 o 3, porque primero dijeron que eran miles, y si son 2 o 3, estamos haciendo una ley para 2 o 3 alumnos. Entonces quisiera saber más o menos cuál es la estimación de alumnos que se encuentran en esta problemática para que el Congreso Nacional, digamos, evalúe. Porque si son 2 o 3, mejor hablamos con la asistenta social de cada universidad y resuelve el problema, presidente. Gracias. Mire, señor, se va a cerrar asistencia. El congresista Elías se ha sentido aludido. Y por alusión, y ahí cerramos. Señor, el señor presidente de la comisión ha señalado que estaría de acuerdo no con retirar este párrafo, sino con poner un porcentaje de inasistencias. No me estoy refiriendo al pago, me estoy refiriendo a las inasistencias de un alumno destacado o un deportista calificado. Así que, señor presidente, si usted pudiera proponer la propuesta de porcentaje de inasistencias de un deportista calificado, mejoraría este proyecto. Gracias. Bien, marcar asistencia, lo que falta en este es el momento. Marcar asistencia. Congresista Mora, presidente de la comisión, remite el texto que se va a votar. Congresista Mora. Congresista Mora, ¿tiene el texto o va a solicitar un cuarto intermedio? La palabra del congresista Mora. Presidente, lo que se ha acordado es colocar en este párrafo reconocidos por el IPD. Reconocidos deportistas reconocidos por el IPD en el párrafo número 2 del artículo 2, prohibición de condicional. Y con esa modificación que le vamos a agregar, que se lleve al voto. Muy bien, mande el texto para leer, por favor.
Se va a dar lectura a la parte pertinente, señor relator. Modificaciones al texto sustitutorio. Artículo 2. Prohibición de condicionar. Parte pertinente. Párrafo segundo. De igual manera no se podrá condicionar la rendición de evaluaciones del ciclo lectivo en curso a los alumnos que estén desempeñándose como deportistas calificados de alto nivel, a la asistencia presencial a clases que colisionen con las horas de entrenamiento y o con los eventos deportivos en los que participan, debiendo para ello encontrarse acreditados por el Instituto Peruano del Deporte. De ser el caso, se debe programar las fechas de evaluación de los mismos. Muy bien, cerrar. Asistencia cerrada. Presentes 74 señores congresistas al voto. y 34 de la noche y en estos instantes los parlamentarios vienen realizando la votación correspondiente para saber si es que se aprueba o desaprueba el proyecto de ley 142 que propone proteger la economía familiar respecto del pago de pensiones en institutos, escuelas superiores, universidades y escuelas de posgrado públicas y privadas. En este proyecto de ley se ha presentado el texto sustitutorio. 66 señores congresistas, 0 en contra y 4 abstenciones. ¿Aprobado o desaprobado? Nadie más. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio del proyecto de ley 142, por el que se propone establecer la protección a la por lo que se establece la protección a la economía familiar respecto al pago de pensiones en institutos, escuelas superiores, universidades y escuelas de posgrados públicas y privadas. Congresista Moras solicitó el uso de la palabra. Señor presidente, pido la exoneración de la segunda votación. Se va a votar con la misma existencia la exoneración de la segunda votación. Se está procediendo a votar en segunda votación el proyecto de ley 142. Hay que señalar que por 66 votos fue aprobado en primera votación. También hay que indicar de que este texto sustitutorio
ha sido modificado en el artículo 2, en el párrafo 2, el cual a partir de este momento señala lo siguiente: de igual manera, no se podrá condicionar la rendición de evaluación de ciclo lectivo en curso de los alumnos que estén desempeñándose como deportistas calificados de alto nivel a la asistencia presencial de clases que colisionen con las horas de entrenamiento y o con los eventos deportivos en los que participan, debiendo para ello encontrarse acreditados por el IPD. Es lo que ha aumentado en este segundo párrafo del artículo 2 de prohibiciones de condicionar. Se va a proceder a cerrar y votación. De esta manera se está procediendo a cerrar ya la segunda votación para saber si es que en definitiva se aprueba el proyecto de ley 142. Han votado a favor 38 señores congresistas, 29 en contra, 2 abstenciones. Más. Más. Molina, verde. Tapia, rojo. En conclusión, 39 votos a favor, 30 en contra y 2 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 142, por el que se establece la protección a la economía familiar respecto al pago de pensiones en institutos, escuelas superiores, universidades y escuelas de propiedad públicas y privada. Sí. Vencido el cuarto intermedio respecto del proyecto de ley 765, que establece el archivo unificado de inscripción y titulación de las comunidades activas. Tiene la palabra el congresista Nayab Quinín, vicepresidente de la Comisión de Pueblos Andinos. Gracias. Señor presidente, solicito que el relator le dé lectura al último texto sustitutorio que hemos redactado. Gracias. Relator, dé lectura. Texto sustitutorio presentado el 18 de octubre de 2012 a las 21:09. Ley que crea el Archivo Administrativo Unificado de Constitución y Propiedad de las Comunidades Nativas. Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto crear el Archivo Administrativo Unificado de Constitución y Propiedad de las Comunidades Nativas a nivel nacional, así como atender los requerimientos de información respecto de las mismas. Artículo 2. Del Archivo Administrativo. Créase el Archivo Administrativo